Se estima que alrededor del 2022 ya estará alcanzando o superando los Estados Unidos. Y de seguir esa situación puede llegar a ser 3 veces más grande que los Estados Unidos en el 2050. Hay que recordar, China tiene 1.350 millones de habitantes, quizás 1.400 en el último censo, mientras que los Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. Ahora, ¿el conflicto va a tener una relación conflictiva? ¿Va a tener una relación armónica? ¿Cómo estás viendo esto? Mira, hay que entender, me parece, hay que usar la historia para entender. Hasta ahora hemos estado acostumbrados a que la potencia dominante siempre era un imperio o algo parecido, sí, que tenía ínfulas imperiales, tenía un espíritu misionario y tenía el interés de esparcir por el mundo entero su verdad. Exactamente. Ya sea inspirada en una religión, en un modo de vida, en una ideología. Sí, pues está Inglaterra, Francia con Napoleón, ¿no? Fíjate que todas eran de origen cristiano. El cristianismo es expansivo. Claro, exactamente. Tiene la idea de evangelizar. El Islam también. El Islam también, claro. Las civilizaciones orientales, e incluyo India en esto, China e India, que son los dos, ahí podemos discutir si va a ser China o India. Sí, hay una discusión importante, sí. Después podemos conversarlo. En ambos casos, en los 2000 años de historia imperial china, jamás, nunca, jamás hubo un ejército chino que invadiera un territorio, un país que ellos no consideraran dentro del mundo chino. Claro. Y todo lo que construyeron era defensivo, la muralla china, para que no los invadieran. Las grandes batallas con Japón fueron en China. Fueron en China, y además fue por una invasión japonesa. Exactamente. Nunca China invadió Japón, nunca China invadió... Ahora, no se te vaya a ocurrir hacer algo en Tíbet, Taiwán, Hong Kong. Que son China. Son China. O sea, muy interesante eso. China siempre fue, Tommy, superior al resto del mundo. Cuando toda Europa tenía 10 millones de habitantes en el siglo XVI, toda Europa 10 millones de habitantes. Toda Europa. China ya tenía 300 millones de habitantes. Y tenía un sistema ordenado, imperial, centenares de inventos tecnológicos superiores. Bueno, la pólvora, la escritura, el papel, es todo chino. Todo chino. Entonces, la supremacía occidental, a partir primero de Inglaterra, después de Estados Unidos, sobre China y de las otras potencias al principio junto con Inglaterra, las otras potencias europeas, es en la historia china una anécdota de 200 años. Tal cual. Entonces, el hecho de que han vuelto a ocupar, lo que está pasando ahora es que China está volviendo a ocupar... El lugar que naturalmente tuvo en la historia. Por ser tan grandota, claro, tan pesada y tan ordenada. Un amigo me decía, en realidad es un imperio, porque es un imperio el chino, pero no es un imperio que no necesita conquistar a nadie porque lo tiene todo adentro. Tiene adentro. Tener 1.400 millones de personas es... Es muy poco probable que en los próximos 10, 20, 30 años... surge un espíritu imperial tanto en China como en India, porque lo que hablábamos de China es aplicable a la India. Correcto. La India nunca invadió un territorio que no considerara dentro de la civilización hindú. Nunca. No son expansivos. Ni a los chinos ni a los hindúes les interesa que su modo de vida, su idioma, su cultura, se expanda por el mundo. Su vestimenta se expanda por el mundo. Para nada. Para nada. A los norteamericanos sí. Sí. A los ingleses antes también. A los alemanes, con su ideología también. A los rusos, ortodoxos cristianos, primero, y marxistas ortodoxos después. Claramente expansiva su ideología. Todo el mundo tenía que ser como ellos y si no había que doblegarlo. Entonces, el China no tener este espíritu expansivo, en realidad la convivencia con los Estados Unidos puede ser buena. Claro, puede ser buena. Entonces, ¿qué mundo se puede venir a partir de ahí? Va a ser un mundo globalizado, con impronta norteamericana. Hay un montón de dominios donde los norteamericanos siguen siendo superiores. El militar, hay que sumar 14 ejércitos para equilibrar al ejército norteamericano, 14 presupuestos militares. Claro. Es Roma, sí, exactamente. Militarmente. Tecnológicamente, ponele de los 800 premios Nobel que se han otorgado desde que se inventó el premio Nobel, cerca de 400 han ido a Estados Unidos. De los 300 inventos más importantes de la humanidad, según la Enciclopedia Británica, la mitad son norteamericanos. Tal cual. Las patentes, ni que hablar. De las 12.000 universidades más importantes del mundo, 4.000 son norteamericanas. La inteligencia mundial, sobre todo, sigue estando en los Estados Unidos y donde encuentra su caldo de cultivo para el desarrollo. Bueno, y China tiene tanto trabajo para desarrollar su propio mercado. Recién son 300, de los 1.300, son 300 millones más o menos que han sacado la cabeza para arriba del agua. Esto tiene mucho tiempo para seguir para adelante. Entonces, la salida de China al mundo, en la actualidad, que tanto preocupa o por lo menos impresiona,
en la búsqueda de materias primas, de energía, minerales y alimentos. Es simple y llanamente para abastecerse de ellos. Totalmente. Nada más que totalmente. No es imperial ni expansiva. Muchísimas gracias también. El otro tema que vamos a ver antes del bloque, el quinto, los costos de la educación están subiendo y eso está marginando a gente que ha dejado de entrar en la carrera de seguir estudiando. Y ese dejar de seguir estudiando lo está marginando la sociedad. Veámoslo. Desde chicos aprendemos que se debe trabajar duro y terminar la escuela, que sin ella no vamos a ningún lado, que la educación es la base para un futuro sólido. Y aunque los Estados Unidos han sabido construir desde esta concepción, 3 de cada 10 estudiantes abandonaron la secundaria en los últimos años y menos de un tercio ha finalizado la carrera universitaria. El empobrecimiento de los salarios en la primera potencia tiene uno de sus orígenes en la deserción educativa de los trabajadores. Una de las teorías asegura que millones se preparan para trabajos que ya no existirán en el mercado norteamericano porque serán más baratos hacerlos en el extranjero o que el hombre directamente será suplantado por una máquina. Cada vez es más costoso estudiar en los Estados Unidos, también en Inglaterra y en el mundo en general, y eso está haciendo que mucha gente esté abandonando la educación, y ese abandono de la educación implica también un cierto marginamiento en la sociedad. No pasa solamente en los países desarrollados, está pasando, por supuesto, también en nuestras sociedades, ¿no, Luis? Y no solamente en los sectores populares, en las clases medias. Todavía hay mucha influencia familiar a la necesidad de tener educación formal. Me parece que tiene que ver también con que con tanta facilidad de acceso a la información ahora, el monopolio de la educación formal como forma, como camino para el cambio de vida, para superación vital, para conseguir movilidad social, se ha derrumbado. Claro. Hay infinidad de otros caminos ahora para poder alcanzar esa movilidad social sin necesidad de ir a la universidad en un punto. Sí. Me parece que es una fantasía que se está generalizando en ciertos sectores Yo juveniles. siento lo ¿no? mismo, que también en muchas cuestiones sociales se ha degradado, y lo vamos a ver con otro de los temas después del bloque, pero se ha degradado como que el estudiar en general no necesariamente significa que te vaya mejor, ni que hagas mejor las cosas. El paradigma ahora, la celebrity no estudió en general. La celebrity lejos de estudiar. No tiene un buen cuerpo, una chica muy linda, o si no tenés que ser deportista, o si no actor, pelota, claro. Entonces, ¿para qué hacer todo el curso sonoro? Me refiero a esto como una tendencia muy general. Sí. Obviamente, todavía hacer los deberes en el sistema formal sigue redituando. Pero me parece que ya no es tan pesado y hay una sensación de que ya no es el único camino. Claro, y que no vale la pena quizás hacer tanto esfuerzo para formarme, que implica muchas veces hasta en países desarrollados endeudarte, etcétera, porque en realidad no sé si va a remunerarme tanto. Exactamente. Mejor no entro en esta... Exactamente. Ahora, nosotros acá, te lo traigo un poco a Argentina, pero el tema de los niní, ¿no? Ni trabajan ni estudian, que en Argentina el último informe da que son 993.000. La gente tiende, el problema es ¿no? Que tendés a perpetuar tu marginalidad. Es un problema, este es un problema porque tiene, al principio justificado por las crisis económicas. Sí. Acá el gran justificativo de esto, de esta situación complicada, era que, bueno, eran los hijos de los desempleados, etcétera, pero el país va creciendo y eso no se va revirtiendo. Entonces ya hay un fenómeno cultural que tiene que ver en los Estados Unidos. Una alerta importante fue hace mucho tiempo los homeless, que eran muchos y no eran necesariamente pobres, son pobres, pero no eran pobres por castigo del sistema, sino por decisión, se iban del sistema. Exactamente. Me parece que hay una tendencia de un grupo importante de la sociedad a irse del sistema. El sistema no los contiene por alguna razón. Me parece que ese es un punto de reflexión de los estados. Los estados tienen que reflexionar seriamente cómo contener cada vez más gente dentro del sistema. Porque si no vas a llenar plazas de indignados como en España. Como está pasando en España. Exactamente. Es todo un desafío, ¿no? El tema de educación e integración. Interesante, ¿no? Este tema de discusión entre marginación. Bueno, seguimos ahora después del bloque con otras de las ideas que vienen para que sigamos viendo lo importante y el árbol no nos tape el bosque.